Hola estimados amigos y estudiantes de Acuén Valera, gracias por la invitación a esta conversación que vamos a tener sobre el tema de los derechos humanos y Afganistán. Mi nombre es Erasmo Velázquez, soy profesor universitario de la Universidad de los Andes. Afganistán es un país ubicado en Asia Central, limitando con países de gran influencia no solamente en la región sino a nivel mundial, como la India, la antigua Persia o Irán, países satélites de la antigua Unión Soviética y hoy satélites de la Federación Rusa, y obviamente con la República Popular China. Siendo este un país tan atractivo por su posición geográfica, hace que la zona sea bastante codiciada por los países no solamente de la región, sino también países fuera de la región como los Estados Unidos. Sin lugar a dudas es un país bastante atrasado, un país con 40 años de guerra ininterrumpida, donde los derechos de la mujer y de los niños están muy limitados. Incluso se pudiese decir que los derechos humanos en Afganistán están proscritos. Es difícil ser mujer en Afganistán. Afganistán es una zona que está dominada por tribus, y contrario a lo que creemos, Afganistán no es un país árabe. Afganistán, a pesar de tener como religión el Islam, eh, recibe influencia más que todo de las tribus indo-iraníes, y es de allí de donde surge su identidad. Geográficamente es un país sumamente difícil de conquistar, debido a que está dominado por regiones montañosas intrincadas, que hace que la guerra se haya extendido tanto tiempo y ningún grupo realmente se declare victorioso hasta hoy. Lamentablemente, en tiempo reciente, países como Estados Unidos y Europa decidieron salir de Afganistán no solamente por lo difícil de la guerra, sino adicionalmente porque ha tenido un costo económico bastante alto y obviamente no eran sus intereses. Pero los derechos humanos de esa región, a la salida de estas potencias emergentes, se garantizarán, y precisamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para entender un poco el tema de los derechos humanos en Afganistán, también es importante que entendamos el Islam. El Islam es una religión abrahámica que surge precisamente del profeta Mahoma, junto con la inspiración de un libro, su libro sagrado llamado el Corán, donde ellos transmiten todas sus enseñanzas de generación en generación, y la religión, contrario a la forma en como nosotros la expresamos acá en nuestro continente americano, irrumpe en todos los aspectos de la vida. La religión y la política, la religión y la sociedad se fusionan en la cultura islámica y en los países islámicos. Y sin lugar a dudas hace que el respeto de los derechos humanos sea aún más difícil de garantizar. Los países musulmanes manejan una ley que se conoce como la ley Sharia. La ley Sharia no es más que el complemento de normas y leyes, tanto del Corán como de los escritos de Mahoma, como de los escritos de los grandes maestros del Islam, que haciendo interpretación de sus sagradas escrituras han definido una forma de comportamiento social. Obviamente, en todos los países musulmanes, en todos los países islamizados o en todos los países del Islam, no se interpreta la ley Sharia igual. Vemos, por ejemplo, países como Turquía, que es
ampliamente musulmana, donde la religión forma parte de su vida, pero hay ciertas libertades, sobre todo libertades hacia la mujer. O países como Qatar o como los Emiratos Árabes Unidos, donde el papel del hombre y de la mujer, si bien no son equiparables, han tenido grandes avances. Contrario a otros países como Irán y el mismo Afganistán bajo el gobierno de los talibán. Y allí es donde vamos a centrar nuestra discusión. Afganistán tiene como punto dominante el hecho de que la mayoría, el 80% de los creyentes del Islam también se identifican como sunitas, contrario a su vecino más cercano que es Irán, donde el 90% de la población se identifica con los chiitas. Eso hace que la zona sea bastante difícil y la comunicación entre los países sea bastante infructuosa. Y obviamente eso hace que se den focos de violencia en la región. Para poder también un poco entender lo que ocurre en Afganistán, tendremos que estudiar un poco lo que es su historia. A partir de 1747, Afganistán perteneció a un imperio que se conoció como el Imperio Durrani, que prácticamente dominó todo el centro de Asia. Luego, en el año 1923, es que obtiene su independencia oficial con el nombre de Afganistán a través de un emirato. Pero esa independencia fue bastante pequeña porque en el año 1879 el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, lo que nosotros conocemos como Inglaterra, logró conquistarlos e instaló un protectorado. Y no fue hasta el año 1929 y 1926 cuando nosotros vemos un Afganistán independiente. A partir de 1926 vimos un Afganistán bullante, un Afganistán donde si bien la religión islámica dominaba la vida de sus ciudadanos, también vemos grandes libertades. La mujer podía andar en la calle descubierta, su rostro, e incluso podía vestirse no solamente con su ropa tradicional, sino con la ropa de la época que usaban las mujeres europeas. Incluso las relaciones con las potencias de ese tiempo, con el Reino Unido y con los Estados Unidos, eran bastante importantes. Existían cines en Afganistán, existía libertad. Eso trajo como consecuencia que en 1945, a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, y entrando a lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, y estando tan cerca de la Unión Soviética, precisamente se forma lo que nosotros conocemos como un gobierno comunista en el año 1976. Previamente, en el año 1973, el rey de Afganistán es depuesto, el Shah de Afganistán es depuesto. Y ya en 1976 comienza Afganistán a padecer, no solamente por una invasión soviética, sino porque adicionalmente a eso se da un clima de persecución bastante lamentable. La mayoría de las personas que profesaban el Islam, los maestros del Islam, fueron perseguidos por el gobierno comunista, por el gobierno socialista de Afganistán, y muchos de ellos fueron hasta lanzados de sus aviones. Y obviamente ahí vemos cómo este pueblo, no solamente recientemente, sino desde el año 1976, no ha tenido paz ni tranquilidad. El talibán surge en torno a esta dinámica. Se dice que fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos de ese entonces, para hacerle frente a los abusos que el gobierno comunista estaba generando. Talibán significa estudiantes de la ley. Ellos estudian las leyes islámicas y las quieren imponer
a la sociedad donde ellos se establecen. El Talibán es un grupo que está ubicado solo y exclusivamente en Afganistán, pero tiene ciertos nexos con otros grupos, como Al Qaeda, el grupo terrorista que hizo los ataques del 11 de septiembre, y más recientemente tuvo cierto contacto con el Estado Islámico, que es un protoestado, un protopaís, de los que hablaremos más adelante. A partir de 1991, con la caída de la Unión Soviética, el gobierno socialista de Irán fue perdiendo fuerza, y en el año 1996 se forma el Emirato de Afganistán, teniendo por primera vez un gobierno talibán. El pueblo de Afganistán, si bien estaba bastante emocionado por el hecho de que iban a tener mejores condiciones de vida, iban a volver a esa época de 1926, realmente fueron engañados, porque el gobierno talibán fue aún peor que el gobierno socialista. El gobierno talibán se encargó de castrar a la sociedad. Se le impuso de manera unilateral a las mujeres el uso de la burka, que es la vestimenta más discriminatoria que puede existir en el mundo musulmán, con el respeto de los musulmanes que escuchan este video. Es una vestimenta donde ni siquiera la mujer puede mostrar su rostro, no puede mostrar ni siquiera sus ojos. Cubre totalmente su cuerpo, porque para los talibanes ver el cuerpo de la mujer es producto o puede ser considerado como una provocación hacia el pecado. Y ellos buscan precisamente, en adoración a su Dios, eliminar todas las tentaciones a las que pueden ser objeto, y por eso someten a la mujer a ese tipo de prácticas. La mujer no solamente debía vestirse con burka, sino que adicionalmente no podía asomarse a los balcones. Por ende, las ventanas debían ser cerradas, incluso las paredes debían ser totalmente, donde existieran mujeres no debían haber ventanas. Las mujeres se les limitaba, y se les limita todavía, el hecho a tener una educación, a educarse, a cantar, a bailar, incluso hasta hablar en presencia de los hombres si no está su protector. La mujer adicionalmente fue vejada. Durante este tiempo se cometieron varios abusos contra la mujer. Se da lo que nosotros conocemos como la mutilación genital femenina o la ablación, porque la mujer, según los talibanes, no podía sentir placer sexual alguno. Eso era solamente un mérito o un placer que solamente podía sentir el hombre. La mujer ni siquiera podía lavar la ropa, ni la de ella ni la de su marido, en los ríos públicos. Tenía que lavarla en la casa. Lo que nosotros conocemos aquí en Venezuela como la violencia contra la mujer, el hecho de que un hombre grite a una mujer, el hecho de que un hombre insulte a una mujer, o el hecho de que un hombre se atreva a golpear a una mujer, allá es una práctica común y está permitida. La mujer puede ser golpeada no solamente por su marido, sino por cualquier talibán, si incumple todo lo que la ley sharia del talibán establece. Bajo este gobierno de 1996 al 2001, pudimos observar que en el estadio de fútbol de Afganistán fueron ejecutadas más de 300 mujeres, incluso personas que también estaban en contra, hombres y hasta niños y niñas que estaban en contra de esa imposición por parte del talibán. Incluso se obligaba a las personas a ver estas ejecuciones públicas como una manera de coartar no solamente su libertad, sino de difundir el miedo y el terror. A raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el talibán, al tener y proteger a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda,
en ese entonces, el gobierno de los Estados Unidos decide unilateralmente invadir Afganistán, no solamente para acabar con el Talibán, sino que adicionalmente buscaba iniciar, o se conoce como el inicio de la guerra contra el terrorismo, y buscaba precisamente a Osama Bin Laden para matarlo o para llevarlo ante la justicia. Efectivamente se realiza la invasión de Afganistán, el gobierno talibán es echado del poder y el gobierno de los Estados Unidos impone un nuevo gobierno que es el gobierno que hasta el 15 de agosto de este año gobernó Afganistán. Ahora bien, es importante identificar adicionalmente lo que es el fundamentalismo islámico. Precisamente por los gobiernos comunistas, más el hecho de que la mayoría de los países musulmanes fueron invadidos por potencias extranjeras, surge una especie de nacionalismo mezclado con la religión y es lo que nosotros conocemos como el fundamentalismo islámico. Ese fundamentalismo islámico está representado por muchos grupos, como es el grupo Hezbollah en el Líbano, Al-Qaeda a nivel mundial, el Estado Islámico en todo lo que es el Oriente Próximo y el Talibán. Otra cosa interesante que quisiera expresarles en este video es que el Talibán no es una tribu, ni tampoco es una religión. El Talibán es una manera de interpretación que dieron y en la que se pusieron de acuerdo algunas tribus de Afganistán, no todas las tribus de Afganistán, y es una manera de interpretación del Islam. Realmente no representa al Islam como tal. De por sí, todos estos hechos de los que les comenté ahora durante el califato islámico de 1996 al 2001 no solamente fue reprobado por la mayoría de los países occidentales, sino además muchos de los países musulmanes, muchos de los países de religión islámica consideraron que estos hechos eran bastante reprochables y deplorables y que era necesario que pararan con la violencia y pararan adicionalmente con el irrespeto hacia los derechos humanos. Estos grupos o este fundamentalismo islámico tiene dos objetivos fundamentales y sobre todo el Talibán va a tener dos objetivos fundamentales dentro de Afganistán. Número uno, proteger a la población o proteger la cultura de Afganistán del proceso de occidentalización, es decir, estas prácticas castrantes de la mujer, estas prácticas castrantes de los niños, tienen su razón de ser precisamente acá, porque ellos consideran que a la mujer vestirse de otra manera está dañando su cultura, está haciendo que su cultura se pierda en el tiempo. Y por otro lado, proteger al territorio de la influencia externa, es decir, ser realmente libres, ser realmente independientes, pero hasta qué punto existe esa libertad y qué libertad o libertad para quién realmente. Si bien es cierto, los grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, Talibán o Estado Islámico tienen aspectos comunes y en algunos lugares son amigos, en otros lugares no tanto, no lo son tanto. Al-Qaeda y el Talibán tienen objetivos comunes. Al-Qaeda pretende instaurar el fundamentalismo islámico en todo el mundo a través de células terroristas. El Estado Islámico sí es definitivamente un enemigo de Al-Qaeda y obviamente enemigo también del Talibán. Él busca generar un país mundial, un imperio mundial musulmán, uniendo a todos los países del ala musulmana. Y el Talibán solamente busca influenciar en su país y en los países vecinos, pero generalmente es un movimiento que está enmarcado solamente dentro del territorio de Afganistán y al norte del Pakistán, del territorio de Pakistán. Derechos humanos en el mundo musulmán. Es bien interesante esta temática porque como nosotros entendemos los derechos humanos no es igual a como lo entiende el mundo musulmán. Nosotros estamos un paso más adelante de lo que es la concepción de derechos humanos con respecto al mundo musulmán.
Si bien es cierto, hay países que se han occidentalizado, por decirlo de alguna manera, como Qatar, como la misma Arabia Saudita, e incluso los Emiratos Árabes Unidos o Turquía, eh, siguen teniendo algunas cosas o algunos derechos que garantizar y que mejorar. Es interesante que nosotros entendamos que los derechos humanos nacen con la persona y no necesitan del reconocimiento de un Estado para ejercerlos, pero sí necesitan de la protección de este para que se puedan garantizar. Por eso, porque los derechos humanos nacen con nosotros. Pero, ¿cómo hacer en la dinámica del mundo musulmán para que se dé el respeto a los derechos humanos? Y es un debate que la doctrina internacional todavía está entendiendo que a la luz de los tratados internacionales, a la luz de las organizaciones internacionales, todavía se está discutiendo. Si bien es cierto, en los países musulmanes los derechos humanos de las mujeres son más limitados que los derechos humanos de las mujeres en nuestro mundo, en el mundo occidental, es cierto también que han avanzado mucho en torno a esto. La mujer en los países como Qatar e Irán, no, Irán no, incluso Emiratos Árabes Unidos y Turquía pueden estudiar. Países como Irán, Pakistán, están un poquito más limitadas la situación. Y mucho, mucho más limitados en países como Afganistán bajo el régimen del Talibán, bajo el régimen del Emirato Islámico de Afganistán. Ojo con algo, si bien es cierto el Emirato Islámico de Afganistán está en proceso de formación y ellos lograron tomar la capital del país, no han logrado conquistar todo el territorio. Y hay una región, que es la región de Panjshir, así se llama, que todavía no ha sido conquistada por el Talibán, y precisamente allí hay ya una insurgencia liderada por el vicepresidente de Afganistán, de la República Islámica de Afganistán, que va a iniciar pues un proceso armado. Por lo cual nosotros estamos ante la presencia de un gobierno donde existe una guerra civil que se va a seguir manteniendo, solo que eh, las personas o las potencias que se encargaban de limitar un poco la influencia del Talibán se retiraron de la zona. Esto ha generado obviamente una crisis migratoria debido a que la mayoría de la población de Afganistán, al no abrazar la doctrina del Talibán, decide huir de Afganistán de una manera u otra. Ya se presentan varios refugiados en países como Tayikistán, Uzbekistán, que son países que limitan al norte de Afganistán. Incluso ya hay una muy buena oleada que se ha dirigido hacia Pakistán e Irán, incluso hasta la India. Y esto ha generado adicionalmente un caos que hemos visto por las redes sociales y por las noticias en el aeropuerto de Afganistán, el aeropuerto internacional de Kabul, que es donde todavía hay control de las fuerzas internacionales. La gente quiere huir de Afganistán de una u otra manera, incluso se montan en los aviones para poder salir de Afganistán, pero eso ha generado pues, que muchos de ellos mueran en el intento por salir del país. Es una situación bastante difícil, es una situación bastante reprochable, pero que nosotros como estudiantes debemos aprender a tratar. La religión musulmana, con el respeto que merecen las religiones del mundo, ha venido pues teniendo cierta evolución en torno al respeto de los derechos humanos, pero todavía queda mucho por hacer, queda mucho por entender a la región. Es importante que ustedes como estudiantes de medicina y como futuros médicos también se conviertan en activistas y defensores de derechos humanos, por lo cual los llamo a que visibilicen no solamente las violaciones de derechos humanos que puedan existir en sus sitios de trabajo o en su universidad, sino que adicionalmente pues visibilicen la situación de Afganistán para que muchas más personas pues sepan acerca de esto. Realmente este es el objetivo de este video, un poco que visibilizar la situación que viven en Afganistán,
ver que el papel de la mujer es bastante limitado, incluso, se me olvidó decirle, a las niñas de 12 años las obligan a casarse con personas mayores de 40, las venden como esclavas, porque las mujeres son consideradas un objeto y no un sujeto como nosotros consideramos a las bellas damas aquí en América como tal. Espero que este video les haya servido. Estamos abiertos y atentos para algunas preguntas. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como @erasmob7, en Facebook como erasmob7 y bueno, estamos para servirles. Hasta luego.